El género dramático. Comprensión del mundo literario del género dramático. Tercero medio. El origen del teatro. El origen del teatro se encuentra estrechamente ligado a las prácticas religiosas, debido a que los hombres y mujeres, en el deseo de agradar a sus dioses, celebraban o rendían culto con canciones y bailes. También se acostumbraba a representar escenas de las vidas de los dioses, conformando una rudimentaria interpretación teatral. La existencia del teatro occidental actual se debe en gran medida a las influencias del teatro griego. Historia del teatro griego. Gran relevancia tiene la festividad en honor a Dioniso en la historia del teatro. En la antigua Grecia, al terminar la vendimia, se homenajeaba al dios del vino, Dioniso, con bailes y alabanzas. Un conjunto de jóvenes se dirigía a su templo, cantando y danzando, encabezados por un corifeo o maestro del coro. Posteriormente, Tespis, dramaturgo griego nacido en Icaria en el siglo VI a.C., fue el primero en introducir un actor a esta representación que hasta el momento tenía solo recitaciones, lo cual permitió el diálogo entre el corifeo y el actor, dando origen a la actual concepción de la obra teatral. Al terminar la festividad, se ofrecía en sacrificio un macho cabrío, acto que recibió el nombre de tragedia, puesto que el término significaba festividad del macho cabrío. Durante el transcurso del siglo V antes de nuestra era, Esquilo y Sófocles agregaron personajes y un primer actor junto a las características actuales de la tragedia, como el sufrimiento de los personajes. Con ello, la tragedia deja de ser una actividad simplemente religiosa. La obra dramática y su diferencia con la obra teatral. Observemos este organizador gráfico. Una obra dramática se define como un texto literario dramático, y su objetivo es ser representado en un escenario para un público. Este texto literario dramático se desarrolla a través de diálogos y acotaciones. Posee una estructura interna que consta de inicio, desarrollo, clímax, desenlace, y tiene una estructura externa que consiste en actos, escenas, cuadros. Podemos clasificar las obras dramáticas en obras dramáticas mayores, como la tragedia, la comedia, la tragicomedia, y en obras dramáticas menores, como el sainete, el auto, el entremés. Una vez que estas obras literarias dramáticas suben al escenario, se transforman en obra teatral. Presta atención al siguiente recuadro. La primera característica de las obras dramáticas es que están escritas por un dramaturgo para ser representadas sobre un escenario y frente a un público. Cuando son efectivamente representadas, se llamarán obras teatrales. La segunda característica es que las obras de este género no tienen un narrador que ordene el mundo creado, sino que los propios personajes, a través del diálogo, van desarrollando las situaciones. Su característica principal es la utilización del estilo directo, el cual es la incorporación textual del diálogo de los personajes al relato. Permite la reproducción literal, objetiva de las palabras de los personajes, lo que contribuye a mostrar más natural y real la obra dramática. A cada intervención de los personajes se le llamará parlamento. Estructura interna de la obra dramática. Estructura interna de la obra dramática. La obra dramática consta de una acción dramática que está compuesta por el conflicto dramático, el cual se ordena a través de la presentación del conflicto, el desarrollo del conflicto, el clímax del conflicto y el desenlace dramático.
La acción dramática es el entramado o secuencia de acciones que permite que la obra se desarrolle. La acción dramática es la forma estructurada que supone la interacción entre los personajes y asegura el desarrollo y solución del conflicto. Se inicia con un equilibrio relativo entre las fuerzas opuestas y las acciones se llevan a cabo a través de tensiones y distensiones entre estas fuerzas, las que están encarnadas en el protagonista y el antagonista, las cuales desembocan en un desenlace. El conflicto dramático es la lucha entre estas dos fuerzas, protagonista y antagonista, el problema central de la obra. El conflicto adquiere el carácter de dramático al interior de la obra y puede referirse a diversos temas: amor, guerra, venganza, etc. Además, el conflicto puede ser consigo mismo, o sea, conflicto interno, o en relación con otra persona, la sociedad, el universo o la naturaleza. Presentación del conflicto. Se presentan las fuerzas en pugna, personajes más importantes y sus motivaciones. Usualmente en esta parte se encuentran por primera vez el protagonista y el antagonista, con un mayor o menor grado de conocimiento acerca de su rivalidad. Desarrollo del conflicto. Se produce la lucha de las fuerzas en conflicto. En esta etapa se avanza hacia el clímax o momento de máxima tensión en el enfrentamiento. Por el alto grado de presión psicológica y emotiva que envuelve a los personajes, el clímax es un momento breve, a partir del cual rápidamente se resuelve el desenlace. Desenlace dramático. Se resuelve el conflicto entre las dos fuerzas. Una de ellas saldrá victoriosa y se termina por imponer sobre la otra, venciéndola y eliminando los obstáculos que podrían haberle impedido alcanzar su meta final. Glosario básico del género dramático. Acotaciones. Son informaciones e indicaciones que da el dramaturgo para dirigir a los actores, como la forma de moverse, el tono de la voz, vestuario, espacio, tiempo, estado psicológico. Su información es imprescindible a la hora de representar e interpretar la obra. Generalmente aparecen entre paréntesis o con letra cursiva. Aparte. Recurso en que un personaje se encuentra en medio de la acción y se dirige al público para hacerlo cómplice de algo que no deben saber los otros personajes. Mutis. Recurso para señalar que un personaje sale de escena. Diálogo. Corresponde a la forma discursiva de la obra dramática que permite el desarrollo total de la obra. Los personajes establecen una comunicación dialógica, interactuando directamente sin intermediario. Las intervenciones de cada uno de ellos van precedidas generalmente del nombre del personaje que interviene. Dramaturgo. Es un escritor de textos literarios compuestos para ser representados en un espacio escénico. A estos escritos se les da el nombre de obras teatrales u obras dramáticas. Director. Es quien asume el mundo dramático creado por el dramaturgo, es decir, coordina todos los elementos que componen la obra. Entre ellos distribuye interpretaciones, dirige los ensayos y la obra en sí misma. En otras palabras, transforma el texto dramático en teatro. Hagamos el siguiente experimento. Vamos a leer el siguiente fragmento de un texto dramático y luego intentemos responder. Doña Paula. Muy simpáticos, ¿verdad? Doña Matilde. Mucho, muy amables. Doña Paula. Una gente muy atenta. Doña Matilde. ¿Y quiénes son? Mira cómo se marchan. Doña Paula.
Ah, no lo sé, yo les pago 50 pesetas para que vengan de visita 2 veces por semana. Doña Matilde: no está mal el precio, es económico. Doña Paula: A 25 pesetas la media hora, pero te da mejor resultado que las visitas de verdad, que no hay quien las aguante y que enseguida te dicen que les duele una cosa u otra. Estos vienen, se quedan callados y durante media hora puedes contarles todos tus problemas sin que ellos se permitan contarte los suyos, que no te importan un pimiento. Maribel y la extraña familia. Este fragmento es un texto dramático porque A. Cuenta una historia imaginada por su autor y protagonizada por personajes. B. Nace para ser representado, ya que es un texto teatral. C. No encontramos narrador. ¿Qué dicen? ¿Qué personajes intervienen en este texto? ¿Y de qué trata el diálogo que mantienen? ¿Hay alguna acotación en el texto? ¿Qué información nos aporta la acotación, si es que existe? Explica qué son las acotaciones que aparecen en los textos teatrales y para qué sirven. Y basándote en tus respuestas anteriores, resume con tus palabras las características principales de los textos dramáticos. Una vez que hayas hecho esto, estás listo para lo que viene. Nota: la casi totalidad de las fotografías que aparecen en esta presentación corresponden al Teatro de la Universidad de Chile y en particular al actor Jorge Lillo Nilo, y pertenecen al blog jorgeliñonilo.blogspot.com.